el último de los verdaderos mundiales. Sin nosotros saberlo, Alemania 2006 fue el epicentro que partió la historia del fútbol en un antes y un después. Fue la Copa del Mundo donde el pasado, presente y futuro tendrían cita en un mismo lugar, en un mismo espacio y tiempo. Todas, absolutamente todas las selecciones contaban con sus leyendas propias. A donde sea que vieras te topabas con jugadores que aún hoy portan esa aura de deidades del balón. Repito, a donde sea que vieras habían bestias tanto como veteranas y jóvenes que saltaban al campo con la búsqueda de conquistar la Copa de la Vida. Fue la despedida de la última peso pesada generación del fútbol. Repasemos un poco. Alemania 2006 fue el último mundial de leyendas como el fenómeno Ronaldo, Ronaldinho, Cafú, Roberto Carlos. El último de magos como Zinedine Zidane, Luis Figo, David Beckham, Del Piero, Totti, Raúl González, Michael Ballack, Oliver Kahn y paren de contar. También fue el primer y único mundial de leyendas como el emperador Adriano, de Juninho Pernambucano, de la Pantera Dida en la portería. Fue el primer y único mundial también de íconos como Zlatan Ibrahimovic, el León de Praga Pavel Nedved, la bestia ucraniana Andriy Shevchenko, Juan Román Riquelme, el portero de la cabeza hundida Peter Cech. También, como lo dije, fue el epicentro donde el pasado, presente y futuro se unirían por una única vez. A casi 20 años de ese encuentro, Alemania 2006 fue el mundial donde veríamos debutar al mismísimo Lionel Andrés Messi, al mismísimo Cristiano Ronaldo y al mismísimo señor Luka Modric. Son las últimas tres leyendas que nacieron en el ayer que disputarán el siguiente mundial del 2026 a 20 años después. En Alemania 2006, sin tantas lesiones, fue la Copa del Mundo que albergó a las mayores leyendas de tres épocas en una. Únicamente faltaron Maradona y Pelé, pero de igual forma estaban allí desde las gradas. Fue la Copa donde la Brasil que daba miedo moriría, la Copa donde Italia tocaría la gloria para luego descender hacia los sótanos de la historia en los años por venir. También sería el mundial donde nacería la generación española que impondría su reinado en los siguientes torneos. Estaban todos en un mismo sitio. Un mundial que sí marcó el cierre de un ciclo, pero también el comienzo de algo más grande. Una copa donde literalmente pasó de todo, y créanme cuando les digo que de todo. Así que por esta razón y más, a continuación repasemos lo que fue Alemania 2006, el último de los verdaderos mundiales. Les habla como siempre su humilde servidor en Mahabo, y sin más preámbulo, empecemos. El último de los verdaderos mundiales llegaba en el 2006. Alemania sería la sede. Los teutones, como anfitriones, organizaban el torneo 32 años después desde su última vez. La fiebre estaba por doquiera donde sea que ibas. La mascota era un león llamado Goleo, y si ibas por las calles podías toparte con puentes del león de la portería alemana Oliver Kahn. A ese punto estaba la fiebre mundialista. El balón oficial fue el Team Geist, con un diseño bastante futurista. El significado de la palabra Team Geist es el espíritu de equipo. A diferencia del mundial del Corea-Japón del 2002, la FIFA decidió eliminar el épico gol de oro en los tiempos extras, asegurando así que el partido llegue a los 120 minutos en caso de un empate. Alemania celebraba agridulcemente, ya que los aficionados a esa selección
afición esperaban contar con Oliver Kahn como portero titular y capitán en su último mundial, ya que era su última copa antes de su retiro con el país. Sin embargo, el técnico Jürgen Klinsmann arrogantemente decidió sentar al titán alemán para darle los guantes como primer portero a Jens Lehmann. Sus motivos fueron que, según él, la era de Oliver Kahn finalizó ya tras la horrorífica final del 2002. Además que el temperamento del portero alemán no va acorde con el espíritu del equipo que quería dentro del seleccionado. Nadie estuvo de acuerdo con esta decisión. Sin embargo, a Oliver Kahn no le quedó de otra que llegar al mundial como suplente. Aún así, el debut teutón fue glorioso. Derrotó 4-2 a Costa Rica en Múnich, con goles de Philipp Lahm, Frings y un doblete del mítico Miroslav Klose. Encabezaron el grupo A con triunfos adicionales ante Polonia 1-0 y contra Ecuador 2-0. Los ecuatorianos avanzaron también en la fase de grupos, venciendo a Costa Rica y a Polonia. La Inglaterra de Beckham y Rooney superó 1-0 a Paraguay, luego 2-0 a la humilde Trinidad y Tobago, y contra la Suecia de Zlatan Ibrahimovic empatarían. Inglaterra pasaba de primero y Suecia como segundo de grupo. En el grupo C, Argentina y Holanda, su clásico rival mundialista, se pelearían por la cima tras vencer 2-1 a Costa de Marfil. La albiceleste aplastó 6-0 a Serbia y Montenegro, noche recontra épica frente a nuestros ojos. Un joven Lionel Messi marcaba su primer gol en una Copa del Mundo, mientras que Maradona junto a su familia lo alentaban desde las gradas. Contra Holanda empataron 0-0, lo que dejó a la Argentina de Riquelme como primera de grupo. Por otro lado, la Portugal de un hambriento Cristiano Ronaldo brilló en la fase inicial del grupo D. Esto al ganar sus primeros 3 partidos, 1-0 ante Angola, 2-0 ante Irán, donde Cristiano también allí se estrenaría con un gol de penal como su primero en una Copa del Mundo. También vencieron 2-1 a México, consolidándose como líder del grupo D. Los mexicanos pasaron como segundo venciendo a Irán y empatando contra Angola. Por otro lado, en el grupo E, Italia cumplió con su camino a la gloria. Vencieron 2-0 a Ghana y sufrieron un empate con 1 menos ante Estados Unidos. Esto tras la polémica tarjeta roja de Rossi. Sin embargo, el 2-0 contra la República Checa de Pavel Nedved les aseguró su pase a cuartos como primero de grupos, mientras que Ghana pasaba de segundo. Ahora llegamos al grupo F de la gran candidata del mundo, sí, Brasil, la campeona vigente, la plena y última era de cuando Brasil daba miedo. Sin embargo, en esta fase de grupos daba, digamos, la sensación de que les costaba bastante, se veían un poco pesados. A duras penas en el partido debut les costó ganarle a la Croacia de un adolescente Luka Modric. Brasil ganó porque Kaká sacó el pecho por el equipo en el único gol de esa tarde. Los rumores de que las estrellas brasileñas estaban de fiestas en plena noche de partidos dentro de Alemania comenzarían a alertar al mundo. Sin embargo, la copa seguía. Contra Australia mejoraron un poco venciendo los 2-0 con golazo de Adriano y otro de Fred al borde del final. Y contra Japón, el fenómeno Ronaldo nos daría su último destello mundialista tras marcar un doblete. Brasil ganó 4-0 con goles también del mítico Cafú y el bestial Juninho Pernambucano. El mejor juego de la pentacampeona del mundo en toda la copa. Se reivindicaban de cara a los octavos de final. Sin embargo, la prensa brasileña seguía siendo dura con ellos, ya que el grupo
que les tocó fue bastante débil y la lluvia de goles fue muy poca para hacer aquella Brasil. Pero bueno, junto a Brasil, Australia clasificaba como segunda de grupo. En el grupo G, la Francia de Zidane arrancó con incertidumbre. Era otro equipo plagado de leyendas, pero que no parecían conectarse entre sí. Les costó mucho. Empataron ante Suiza 0-0 y ante Corea del Sur 1-1, pero el triunfo sobre Togo les dio el boleto a octavos de final como segundo de grupos. Los suizos se quedaron con el primer puesto. Y bien, España era otra de esas pesadas selecciones, cargadas con leyendas desde la portería hasta el último de sus atacantes. Iniciaron la fase goleando 4-0 a la humilde Ucrania de Shevchenko. Allí veríamos cómo el Guaje Villa marcaba sus 2 primeros goles en un mundial. Ante Túnez remontarían con golazo de Raúl González y 2 del Niño Torres. Esto para el 3-1. La Roja terminó invicta la fase de grupos y avanzó junto a Ucrania, que pasaron como segundos de grupo. Finalmente llegamos a los octavos de final, el capítulo donde empiezan a morir los sueños. El primero de estos partidazos a muerte súbita sería el de Alemania contra la Suecia de Zlatan. Los teutones fueron superiores. El joven Zlatan no podía remar al equipo solo. Lukas Podolski metería el doblete de su vida, ya que en el estadio de su ciudad natal sería él el protagonista que llevaba a su tierra a los cuartos de final. Ahora tenemos a la Argentina versus México, partidazo que sería la prórroga. El legendario Rafa Márquez abriría la noche a los primeros 6 minutos, pero Hernán Crespo les aguaría la fiesta a los mexicanos 4 minutos después. De resto, el partido con Messi en el campo se convertiría en una guerra de toma y dame. La pelota no entraba al bendito arco, pero aún así la noche estaba siendo taquicárdica. Nos vamos a la larga y sería allí cuando Maxi Rodríguez metería el mejor gol de toda su bendita carrera. Al 98 recibe de Sorín un balón aéreo que lo baja con el pecho y sin dejarla caer se manda con el pie izquierdo un fusilazo imposible desde fuera del área. El golazo del siglo. Argentina sobrevive y pasa a cuartos. Aquí veríamos un abrazo que pasó desapercibido. Un joven Lionel Messi abrazando a Lionel Scaloni, quien también formaba parte de la selección, pero como jugador, ¿quién lo diría? Allí estaba el verdadero futuro de la albiceleste argentina. Muy bien, sigamos. La Inglaterra de Beckham sufriría contra la Ecuador de figuras como Antonio Valencia, pero sería Beckham quien una vez más se montó a su nación al hombro con semejante riflazo de tiro libre para el 1-0. Adiós Ecuador. Ahora nos toca Portugal contra Holanda, sí, la batalla de Nuremberg, conocido como el partido más violento de todos los mundiales. 16 tarjetas amarillas más 4 rojas directas. El técnico de Holanda era el mismísimo Marco van Basten y él sabía que su mayor peligro era un chico llamado Cristiano Ronaldo. Holanda no tenía otra estrategia más que destrozar al joven CR7 como sea. Una lluvia de planchazos lesionaron al portugués, cosa que llenó de rabia a la Portugal de Figo. Eso desató la batalla. Maniche marca el gol y literalmente con la piel defendieron ese resultado en el campo. Portugal pasa a cuartos. Italia en los octavos sufrió para eliminar a Australia. Expulsaron al Jeta suelta de Materazzi al minuto 50. Con uno menos el reto sería mayor. Sin embargo, el árbitro sin duda pitó un penalti a Grosso al minuto 94. Totti duro al palo izquierdo llevaba a Italia a la siguiente fase. Suiza y Ucrania fueron cautelosas. El partido fue un eterno 0-0 que terminó en penales. Penales infartantes donde la Ucrania de Shevchenko avanzaba a cuartos de final por primera y única vez en su historia. Los suizos fallaron los primeros 3 tiros. Y bien, ahora llegaban los octavos de final.
para la última Brasil que dio miedo. Ghana, la humilde selección africana, sería la víctima de la noche. Ganaron 3-0 con hipergolazos de Adriano, Ronaldo y C. Roberto. El gol del gordito fenómeno fue el que lo condecoró por breve tiempo como el máximo goleador en la historia de los mundiales con 15. Y digo breve tiempo ya que Miroslav Klose lo superaría con 16 unos años después en el Mundial de Brasil, estando incluso Ronaldo ya retirado viéndolo desde las gradas en la noche más tormentosa en la historia del fútbol en Brasil. Pero bueno, esa es otra historia para otro video. Volviendo al tema, a continuación se viene otro de los legendarios partidazos, España versus Francia, el partido que resucitó el prime mundialista de Zidane. Miren, España dominaba 1-0 con gol de penal de Villa. El Scarface Fran Riveri empataba quedando cara a cara contra Casillas. Luego Zidane cobra un tiro libre que termina en un centro y ocasión de gol de Patrick Vieira. Zidane orquestaba el ataque desde la mitad del campo y cuando el árbitro estaba a punto de meterse el silbato a la boca, Zidane lo sentencia dejando en seco a Puyol y metiendo el tercero al minuto 92. La Francia, que a duras penas pasó de la fase de grupos de segundo, resucitaban ahora como clara candidata a la final, y eso que aún les faltaba, el que sería su mejor partido. Sí, Francia contra Brasil en los cuartos de final, el día que el fútbol se rompió para siempre. Los eternos rivales en los mundiales nuevamente se chocarían, la admiración entre ambos bandos era total. Sin embargo, había algo que destacar. A pesar de que Brasil, pues sí, era Brasil, Francia sería el primer gran rival para la pentacampeona del mundo. Los brasileños venían de enfrentarse ante naciones de mediano o muy bajo nivel. Francia en cuartos era el primer verdadero y gran reto para ellos. Zidane sabía que era el momento de ganar o morir, y a continuación nos brindarían su mejor partido en toda la Copa del Mundo. Eran Zidane y 10 más. La magia del francés al borde del retiro profanaba el aura de aquella Brasil que dejó de dar miedo. Zidane a punta de marsellesas y bicicletas dejaban en ridículo a leyendas como Ronaldinho, Ronaldo y Roberto Carlos. Fue toda una masterclass, un eterno baile hasta el gol que llegó al minuto 57. Un centro de esquina de Zidane llegaría a la punta del botín de Henry. Golazo. Esto mientras que Roberto Carlos se quedó atrasado mirando cómo ocurría. Por Dios, fue aquella última vez que veríamos a aquella Brasil plagada de bestias en una Copa del Mundo. Adiós. Desde ese momento el fútbol cambió para siempre. Allí también se destapó todo el escándalo y los trasnochos en bares o clubes por parte de las principales figuras brasileñas en pleno mundial. Qué lamentable, pero bueno, sigamos. Otro duelazo fue el de Alemania contra la Argentina de Riquelme, partido que se ganó por la viveza de los teutones. Fue un partidazo donde Argentina dominaba 1-0 con gol de Ayala y un centrazo de Riquelme. Sin embargo, al 74 veríamos allí uno de los peores cambios en la historia de los mundiales. El técnico Néstor Pekerman decide sacar a Riquelme, al mejor jugador de la selección, para meter a Cambiaso. Por Dios, a Cambiaso. Y para más dejaría sentado al puberto Messi, quien enfadadamente se mostraba airado. La pulga argentina iniciaba la primera era de su prime. Ya había demostrado que tenía el nivel para hacerle frente a los alemanes, pero Pekerman metería a Cambiaso. La pregunta sería el por qué. ¿Por qué? Hasta el sol de hoy no lo sabemos. Argentina perdió su poderío en la ofensiva y Miroslav Klose empató a 10 minutos del final. Se fueron a la largue y en una tarde de toma y dame allí llegaron a los penales. Aquí es cuando digo que los teutones ganaron con viveza. No sé si llamarlo trampa, pero fue de mala manera al fin de cuentas. Lehmann, sin importar las cámaras, sacaba frente
a todos un papel antes de parar los penales. En el papel estaba anotado la dirección hacia dónde iban a patear los argentinos, y así logró adivinar entre comillas los disparos de Cambiaso y Ayala. Y sé que muchos me dirán, pero Emma, ¿y cómo es que Lehmann iba a saber a dónde patearían? Pues bueno, simple. Como sabrán, el mundial se jugaba en Alemania. Un espía de la selección teutona logró tener los accesos a los entrenamientos de Argentina, y la noche previa a cada partido los jugadores siempre practican el tiro penal hacia una sola dirección. Es allí cuando el espía alemán anotó la chuleta en un papel y se lo daría a Lehmann para tener un apoyo extra en dicha tanda. Nunca se lo perdonarían y la trifulca estuvo a punto de armarse al final del partido. Y bien, ahora tenemos a la futura gloriosa Italia contra la Ucrania de Shevchenko. Aquí sí no hubo nada que hacer, fueron superiores. Goleada 3-0 con doblete de Luca Toni y uno de Zambrotta. Ucrania se iba con la frente en alto. Fue su único mundial hasta hoy y llegaron a estar entre los 8 mejores del planeta. Bien, el último de los partidos en cuartos sería el de Portugal versus Inglaterra, otra de esas benditas guerras donde la cara de Cristiano siempre dice presente, pero esta vez veríamos a una versión maquiavélica del portugués. Miren, Inglaterra a nivel de figuras era superior a Portugal. Los ingleses eran la esencia misma de la Premier League en su máxima expresión dentro de una selección. Leyendas como Beckham, Wayne Rooney, Steven Gerrard, Frank Lampard, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Michael Owen y un sinfín de leyendas más estaban allí. Cristiano lo sabía muy bien, se vivía codeando con todos ellos en la Premier. Por ello recurrió a la bajeza psicológica. Sí, propuso en sacar de sus casillas a Wayne Rooney, su amigo en el Manchester United. Lo provocaba a cada rato dentro del partido, además de las entradas bruscas que le hacían los demás portugueses. El plan se llevó a cabo y Rooney, desquiciado, pisa en falta dura a Carvalho. Cristiano salta y pide la roja para el quien decía llamarse su amigo. Rooney, asombrado, lo empuja, presenciando la traición frente a sus ojos. Rooney se va expulsado y Cristiano guiña un ojo al banquillo, como queriendo decir de que la misión estaba cumplida. Inglaterra con uno menos aguantó los 120 minutos. Cristiano asume el peso del último tiro en la tanda de penales y se baña de gloria, llevando a su selección a las semifinales. Así de infartante estaba siendo la copa. Ahora llegamos a la fase final. De 32 solo quedaban 4 selecciones con vida. El primer choque sería entre Italia y Alemania, otro partidazo en tensión que se iría a la largue. Cannavaro estaba jugando el partido que le daría en un futuro el Balón de Oro en ese año. El bajito central italiano fue el responsable de contener toda la furia alemana en el ataque. Gattuso también haría lo suyo en la contención y Buffon también teñiría sus guantes en oro. Llegaron al minuto 119, 0-0, a un minuto de irse a penales. El maestro Andrea Pirlo filtra un pase dorado para que Grosso rompiera de zurda la red. La locura se desataba. Lo que no había pasado en 2 horas, ahora pasaba en solo 2 minutos, ya que al 121 del Piero sin ángulo logra mandarse esta genialidad para el 2-0. Italia era la primera finalista. Ahora el segundo duelazo era el de Zidane contra Cristiano Ronaldo, un choque generacional, su futuro técnico contra el futuro Mr. Champions. Francia versus Portugal. Como lo dije hace un rato, Francia venía de menos a más, mientras que Portugal ya venía de librar batallas que desgastarían a cualquier nación. Figo saldría fatigado en camilla. Cristiano trataba de montarse el partido al hombro, pero ya lo tenían medido. Incluso intentó fabricarse un penal, pero claramente se vio que lo que se tiró fue un piscinazo. Se salvó de que no le sacaran tarjeta. El partido
partido estuvo muy cerrado. Carvalho al minuto 33 derrumba a Thierry Henry y Zidane marca el único gol que los llevaba de nuevo a una final del mundo. Italia versus Francia, naciones prácticamente hermanas que se jugarían la vida en una final sin precedentes, repito, sin precedentes. El Tinga se vestía de dorado, mientras que las Adidas Predator de Zidane también. Arranca la noche, el violento de Materazzi aparecería desde el minuto 1. Una falta de él hacia Malouda provocó el penal que Zidane de manera fría pero legendaria metería a Lopanenka al palo y adentro. Buffon quedó bufoneado, Francia abría el marcador, pero Pirlo al minuto 18 desde la esquina mandaba el balón a la cabeza de Materazzi. Italia empataba y también hubiesen desempatado con un gol anulado a Luca Toni de cabeza, pero estaba adelantado. Francia se salva. A Zidane de repente viene y se le disloca el hombro y estaba a punto de salirse lesionado, pero era la final, él no estaba dispuesto a salir así. Al muy estilo de Oliver Atom y los supercampeones, veríamos cómo le arreglaban el hombro a Zidane en pleno césped, y así continuaba. La final se iba a la larga. Zidane tuvo el gol de cabeza para la gloria, pero esta vez Buffon desató sus reflejos. Zidane rugía. Francia ahora era la que más amenazaba, y es allí cuando el juego sucio aparecería de nuevo en dicha copa. Materazzi sería el encargado de sacar a Zidane de sus casillas. Estuvo insultándolo a lo largo del partido, pero Zidane lo ignoraba. Materazzi tuvo que recurrir a lo más bajo para llamar su atención. El boca suelta de Materazzi diría improperios sobre la hermana de Zidane. Esta fue la gota que derramó el vaso para que Zidane, con un seco cabezazo al pecho, tumbase a Materazzi al suelo. Zidane se iba con la roja. Al árbitro argentino no le quedó de otra que expulsarlo. Zidane se iba de largo, dejando la Copa del Mundo a un lado. Esta fue la última foto de Zidane en su carrera como jugador. Después de esto se retiró del fútbol. La guerra seguía y Francia con uno menos aguantó hasta llegar a los penales. Trezeguet mandó la pelota al palo, y Grosso vestiría de gloria a la zurra italiana. Italia campeona del mundo en el 2006, el último de los verdaderos mundiales. Lástima que Maldini no estuvo presente en dicha copa. Fue la última vez en donde tantas pero tantísimas leyendas y varios choques generacionales estarían presentes en una misma competición. Los viejos rostros de una era nos decían adiós, mientras que los titanes del futuro empezaban a dar sus destellos por primera vez. Hablando de eso, no nos podemos olvidar del partido por el tercer lugar, Alemania contra la Portugal de Cristiano. Aquí, en modo de conciliación, el técnico alemán le daría la oportunidad a Oliver Kahn para que se pusiera los guantes por una última vez y le dijera adiós a su tierra como portero de la selección teutona. Allí lo vimos parándole riflazos al mismísimo Cristiano. La anfitriona Alemania quedó de tercera ganando 3-1, pero más que un partido fue una celebración a la vida. En ambos equipos habían leyendas que se estaban retirando en esa plena noche. Esta ha sido la historia del Mundial de Alemania 2006. Como ya lo he dicho y como dice el título de este video, fue el último de los verdaderos mundiales.